La estación observacional torno a un planeta olvidado respiraba como un animal herido. Tubos rotos, pantallas negras que antes fueron ojos, una antena que colgaba como un brazo rendido hacia la nada. El comandante Elías Cruz emergió de la escotilla con la gravedad de aquel lugar pegada a las botas, no hubo fanfarrias, no hubo vítores ni promesas de retorno. Solo estática y un mapa en su memoria etiquetado, sector N17, punto muerto. Sus dedos olieron a metales fríos. Sus ojos conocían la textura de la derrota, la sabían por haberla paladeado en otras órbitas, en otras guerras. Silencio. Oscuridad. Un latido mecánico se apagó detrás de él. Las sombras ante la gran cúpula no obedecían geometría humana. Se movían con la lentitud de la marea. Tres figuras emergieron de un pliegue de sombra con la elegancia de quien no camina, sino que incita al mundo a acercarse. Tenían la altura de árboles ancianos y la piel como corteza con luminiscencias internas, y algo en la forma de sus manos hacía que los instrumentos de Elías se sintieran vulnerables. Parecían mujeres, si la palabra mujer pudiera estirarse hasta abarcar lo que eran, parecían tejedoras de una música que el comandante no había escuchado. Un sonido largo, como una cuerda que se estira dentro del casco. El primer encuentro no fue violencia sino una encuesta. Las alienígenas Asteray inclinaban la cabeza, midiendo el olor de un humano que llegaba con un propósito que no conocían. Estaban vestidas con placas que parecían pétalos metálicos, sus ojos eran lentes de historia. Elías sostuvo la respiración. No porque temiera morir, sino porque aprender un nombre en esa lengua podía costarle más que la vida. El universo contuvo el aliento. En el interior roto de la estación, un juguete pequeño, una pieza de madera pintada por manos humanas, rodó hasta detenerse frente al comandante. Era la memoria de un hijo que ya no estaba. Un eco de un piano que una vez sonó en su casa en la tierra se abrió como una herida pulida. La visión fue breve, pero obligó a Elías a apretar la mandíbula. Recordó la voz de su hijo pidiendo historias de gigantes. El planeta por el que ahora estaban todos luchando fue el sitio donde había jurado volver. Esa promesa quemó en su pecho como un carbón que no se apaga. Cerró la mano alrededor del juguete. La Asteray más cercana dejó caer un fragmento de luz en sus palmas, un gesto que podría ser llamado regalo o trampa. El metal vibró con notas que Elías no sabía que aún existieran. Sus sensores detectaron una frecuencia que activó recuerdos, una canción de cuna que su madre le tarareaba y que él había olvidado. Fue una violación de la rutina militar, la emoción apareció en el borde del deber. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio del exterior fue roto por una señal lejana, trazos de luz en la órbita, una columna de naves del imperio descendiendo como un vendaval de decisión. No todas las piezas en aquel tablero estaban dispuestas a permanecer inmóviles ante una negociación que olía a tregua y a traición. En la oscuridad orbital, sombras más grandes planearon como pájaros de hierro. Elías supo que su decisión no sería de uno contra muchos, sino de uno que debía encender una llama capaz de guiar a otros en la noche. La estación contuvo la respiración. La nave enemiga que brillaba en la cámara orbital era el emblema de un imperio que había aprendido a domesticar mundos. Capiteles de titanio y líneas limpias, cada superficie parecía nacida de una ley marcial que no toleraba improvisación. Sus cañones eran dedos que no dudaban. Al acercarse, proyectaron sobre la estación un mapa de órdenes y ultimátums. Las Asteray retrocedieron con una rapidez que no tenía pavor sino cálculo. No eran salvajes, eran ciudadanas de un sistema que había domesticado la empatía y la dominación por igual. Elías observó el eclipse de poder. Su corazón latía con la cadencia de una vieja marcha. Había sido soldado, conocía la diferencia entre estrategia y moral. Conocía también el precio de obrar con la primera y el alivio que supone esperar por la segunda. En la sala principal de la estación, la luz de las pantallas muertas aún dibujaba mapas estelares como constelaciones de papel. En una de ellas, el planeta que todos querían poseía océanos de un tono turquesa desconocido,
bosques que la cartografía describía como susurro mecánico. Elías lo miró largo tiempo. Allí vivió alguien que le enseñó a coser botones, allí existía un campo donde su padre le enseñó a no agachar la cabeza frente a la injusticia. Esos recuerdos no eran armas. Eran promesas que lo acompañaban a la batalla. Pero el amanecer no trajo paz, trajo un ultimátum. Las Asterai comenzaron una danza que, para los ojos humanos, parecía un ritual. Sus manos tejían patrones en el aire y materiales orgánicos respondían con luz y aroma. No hubo palabras, pero la escena dejó claro que estaban ofreciendo algo, no carne, no dominación, sino un intercambio de información, de ADN, de historias. Era una oferta que desestabilizaba paradigmas. Si los humanos aceptaban, podrían ganar aliados con intenciones que escapaban al imperio. Si rechazaban, la guerra sería inevitable y la estación un fósil más en la historia interestelar. Elías consideró la promesa de su hijo. Pensó en la canción del piano que se alejaba en su memoria y que ahora parecía manifestarse en el brillo de las Asterai. La tentación no fue de paz, fue de futuro. El universo contuvo el aliento. La decisión de Elías fue tácticamente imperfecta y moralmente compleja, permitir que las Asterai tocaran el núcleo de la estación, permitir que exploraran los registros humanos bajo su supervisión. Fue un acto de fe que empezó como una maniobra para ganar tiempo y terminó siendo una oferta de entendimiento. Los demás humanos en la estación vieron el gesto con incredulidad y con un resorte de miedo. ¿Podía el comandante confiar en formas de vida que no estaban inscritas en la historia humana? Su respuesta fue simple y terrible, debía intentarlo por algo que no se medía en cuerpos, sino en memorias. Los recuerdos son armas silenciosas. Mientras los Asterai trabajaban, destilaron historias que vibraban en la piel de la estación. Mostraron fragmentos de su propio pasado, una luna que llamaban madre, cantos que hablaban de pérdida y de genes sobrevivientes a cataclismos. Las narrativas se cruzaron, el imperio también tenía voces, pero eran más parecidas a órdenes. En las noches siguientes, la estación se convirtió en un lugar de intercambios vagos, en donde la humanidad ofrecía música y los Asterai regalaban redenciones. Los humanos empezaron a cantar canciones en sus cabinas, viejas tonadas con letras gastadas por tiempo, las Asterai inclinaban sus cabezas y tomaban notas en la piel. En el rincón donde Elías guardaba el juguete de su hijo, una Asterai posó una microsemilla que brilló con la promesa de un árbol. Fue un gesto delicado, casi prohibido. Los humanos no rezan. Actúan. Pero incluso los puentes más frágiles tienen que soportar el peso del mundo. La estación pronto fue detectada por patrullas imperiales. Naves que no imaginaban acuerdos flotaron sobre el recinto como sombras con motores. Mensajes cortos llegaron como cuchillos, retirar a los especímenes, entregar los datos, rendición. El imperio no entendía que allí donde los humanos sembraban memoria, brotaba rebelión. No entendía que la venganza puede morir cuando se le ofrece otra cosa para hacer. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La noche antes del asalto, Elías caminó solo por los pasillos. Escuchó el eco de pasos que ya no estaban. Vio la foto en su bolsillo, la imagen de un campo de girasoles en la tierra, su hijo corriendo con los brazos extendidos. Esa imagen era una radiografía, mostraba sus huesos, su deber y lo que estaba dispuesto a arriesgar. A su lado, una Asterai dejó caer una moneda de luz que se oxidó en el aire antes de apagarse. No hubo promesas habladas. Basta una mirada. Amor no pronunciado. Amor que no necesita voz. El ataque del imperio fue precoz y sin piedad. Naves de guerra cortaron la calma como cuchillos calientes a través del metal frío. Explosiones arrancaron ventanas y con ellas las fotografías de vidas a la deriva. La estación, que había sido casa y santuario provisional, se volvió mapa de escombros. Humanos y Asterai trabajaron juntos para contener incendios, sus movimientos fueron improvisación y conocimiento aprendido a toda prisa. Las sirenas sonaron largas, como animales heridos.
Elías no pensó en estrategia, pensó en quienes quedaron. En el recuerdo del piano que provenía de su ciudad natal y que alguna vez le llevó consuelo en noches claras. Eso lo impulsó a moverse con una ferocidad que sorprendió incluso a él. La bandera humana, vieja y chamuscada, fue desplegada en un pasillo que albergó combates. Un soldado la sostuvo hasta que sus manos no pudieron más. La imagen de la tela quemada ondeando bajo luces alienígenas se grabó en las retinas de todos. Era la vieja promesa, no ceder, no olvidar. El universo contuvo el aliento. Las Asterai contraatacaron en formas que la táctica humana no preveía. No usaron armas convencionales, en cambio, liberaron una niebla bioluminiscente que alteró los patrones neurológicos de los drones enemigos, dejándolos en un estado de confusión. Algunos oficiales del imperio, observando desde sus puertas blindadas, maldecían la vulnerabilidad que la belleza podía provocar. La alianza forzada comenzó a mostrar frutos, la cooperación produjo improvisaciones que derrotaron protocolos calculados por siglos. Pero la victoria siempre exige un peaje. En un hangar reducido a velas y chispas, el capitán Ruiz, viejo amigo de Elías, se quedó haciendo de escudo mientras una carga de detonación improvisada cerraba una puerta que no debía volver a abrirse. Su sacrificio fue puro en su brutalidad, una mano que dejó de moverse y un equipo que salvó la retaguardia. Elías sintió que algo en su pecho se quebraba con el sonido metálico del cierre. No hubo tiempo para luto, solo para la continuidad de la misión. La vida y la muerte seguían alineándose como piezas en tablero. El dolor dejó un eco dentro de Elías que resonó con la voz de su hijo llamándolo desde la tierra. Recuerdos. Olga, su esposa, tocando el piano y volteando a mirarlo con una promesa en los ojos. Ese recuerdo inclinaba su acción hacia un tipo de amor que no era compañía sino deber. Defender no por gloria, sino por las voces que ya no podían defenderse. Los humanos no rezan. Actúan. El imperio, viendo la alianza entre humanos y Asterai, intensificó la presión. Lanzó escuadrones de limpieza que no distinguían entre ciencia y cultura. Su objetivo no era conquistar con palabras, sino eliminar lo que no cumplía su estética de orden. En una caída de fuego, una cámara documental que contenía relatos de comunidades humanas fue reducida a cenizas. Un canto humano se perdió entre ruinas. La furia de Elías tomó una forma concreta, no sería simplemente un comandante que obedeciera órdenes, sería un fuego que contaba historias como estrategia. Reunió remanentes, científicos y mecánicos, ofreció una alternativa que no era heroica sino humana, atacar los puntos logísticos del imperio usando el ingenio, no la fuerza bruta. Sabía que la guerra reconfiguraría cuerpos y almas, que algunos pagarían con la vida, pero también sabía que la memoria debía sobrevivir. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una Asterai llamada Liz, así la nombró Elías en su cabeza por la luz que desprendía, mostró a Elías cómo manipular frecuencias que abrían puertas en el software enemigo. Ella le ofreció una promesa que tenía sabor a secreto. En su especie existía un pacto antiguo con la vida planetaria que permitía camuflar señales y establecer refugios invisibles. A cambio, Elías ofreció algo que no estaba inscrito en tratados, la historia de su hijo, la canción de su mujer, la promesa de regresar algún día. Fue un intercambio que no encontró firmas, pero encontró lealtades. La noche en que Elías y Liz trabajaron codo a codo, un piano antiguo resonó en su mente, la melodía llegó desde la tierra como una cápsula de tiempo. Era un recuerdo de infancia que cruzó luz y carne hasta llegar a esa alianza improbable. En ese breve entremés, la guerra pareció detenerse. Los humanos no rezan. Actúan. Sin embargo, el imperio desplegó su arma más temida, la fábrica de borrado. Un artefacto que, al posarse sobre un habitable, extingue redes de memoria y aniquila relatos locales. No mata cuerpos con rapidez, borra nombres y canciones hasta que quienes sobreviven no reconocen a los suyos. Fue en ese momento cuando la venganza dejó de ser un rumor y se transformó en un plan cristalino, impedir que el imperio escribiera su historia con punta de acero.
La pérdida se hizo cercana como un fuego que lame los tobillos. Un asentamiento humano en un planeta satélite despertó sin idioma. Las pocas voces que quedaron eran sonidos que no llevaban nombres. La noticia viajó por ondas como un taladro en la conciencia de Elías. Su rostro, ya marcado por cicatrices, se endureció. El universo contuvo el aliento. Fue entonces que la estrategia cambió, no solo defensa, sino demostración. Una operación para infiltrarse en la nave insignia del Imperio para transmitir una señal humana, música, historias de campos y nombres de ciudades, voces de niños riendo. El plan era transformar la nave en espejo donde el Imperio pudiera escuchar aquello que trataba de suprimir. La locura de la idea no impidió que muchos lo consideraran la única esperanza. Elías cruzó por pasillos inundados de humo y visión quebrada. Vio a Liz recostarse contra una pared y dejarse curar con un ungüento que olía a mar. Fue un gesto humano que forjó otra promesa: si sobrevivían, tendrían que recordar lo que habían sido. Fue un amor hecho de deber y de una ternura sin palabras. Los humanos no rezan. Actúan. La infiltración fue una sinfonía de riesgo. Elías y su equipo se deslizaron por canales de ventilación, por conductos que crujían como huesos de acero. Cada paso fue medido, cada respiración, un cálculo de supervivencia. En el corazón de la nave insignia, la cámara central era una cúpula donde se proyectaba la historia del Imperio como manifestación de poder. Allí, los hologramas mostraban conquistas y borrados, mapas con nombres tachados. La nave era un templo de silencio y autoridad. En el centro, un núcleo palpitante emitía impulsos que buscaban anular memorias. El equipo debía transmitir música humana suficiente para que el núcleo se conflictivizara, para que los patrones eligieran sentido sobreborrado. Era una apuesta contra la aniquilación. El combate no fue de armas, fue de sonidos y conceptos. Las Asterai liberaron una melodía ancestral que se entrelazó con la música humana transmitida desde la consola improvisada por Elías. La combinación creó interferencias que obligaron a los sistemas del Imperio a refugiarse en protocolos defensivos. Fue un choque de culturas, la melodía de una madre humana y los tonos de un ecosistema Asterai actuaron como virus poéticos. El sonido escaló hasta ser dolor. Luces explotaron en la sala y la nave se estremeció hasta sus raíces. Torres de información colapsaron en cascadas. Fue durante ese crescendo que Elías vio a Liz en la luz. Ella, por primera vez, tomó su mano sin que la distancia de especies fuera una barrera. No hubo posesión, no hubo romance como se entiende en los libros. Hubo una promesa sin palabras: si este fracasó, sus nombres deberían ser narrados. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El Imperio respondió con su ira física. Se desplegaron drones de choque que descendieron como lluvia negra. En la lucha, la consola donde se transmitía la música fue alcanzada. Elías, sabiendo que el tiempo se extinguiría en segundos, decidió hacer lo impensado: instaló una carga que no destruiría la nave pero que desincronizaría sus auditorios, forzando una transmisión masiva de canciones humanas hacia todos los puntos de control. Era un acto que equivalía a abrir ventanas en una ciudad sitiada y permitir que el sol entrara por todas ellas. El sacrificio fue literal. Para sellar la transmisión, el circuito debía cerrarse desde dentro, y quien lo hiciera quedaría atrapado en la cámara destinada a explotar en una onda que perturbaba la memoria del equipo enemigo. Elías ajustó la carga con manos que temblaban. Vio la imagen de su hijo, reducida ahora a un rostro que pedía cuentos. Vio la foto de Olga acariciando su cara antes de irse. Todo lo que lo ataba a la tierra se condensó en una elección. Los humanos no rezan. Actúan. Con la voz de la música subiendo como un manto, Elías cerró la compuerta y activó la secuencia. Hubo un instante atemporal en que todo pareció detenerse: la luz, el sonido, la respiración de Liz junto a él. En ese silencio final, su mano buscó la de la Asterai y la encontró. Fue una promesa de que su sacrificio no sería en vano.
Sus ojos vieron la curva de su propio pasado y la proyectaron como faro hacia el futuro. La explosión no fue una destrucción, sino una liberación controlada. La transmisión alcanzó cada sector del imperio, las canciones humanas comenzaron a filtrarse por altavoces, sistemas de transmisión, redes de vigilancia. Donde había registro de conquistas, ahora había campos, voces de niños, nombres de pueblos. Donde existía la fría lógica del borrado, se instaló una resonancia que el imperio no supo enfrentar sin cuestionarse. El universo contuvo el aliento. Cuando la cámara central se abrió de nuevo, la nave no había sido reducida a polvo, en parte porque las Asteray utilizaron sus habilidades para amortiguar la onda. En parte porque la propia transmisión creó en el imperio una confusión moral. Soldados que habían seguido órdenes comenzaron a escuchar la canción que recordaba a su madre, y por un instante, bajaron las armas. No todos. No a tiempo. Pero suficientes como para que la narrativa del imperio se resquebrajara. El sacrificio de Elías quedó inscrito en el silencio que dejó atrás. Su equipo regresó con la transmisión intacta. Un oficial del imperio, una mujer de metal perfecto, bajó su arma cuando una melodía que hablaba de lluvia en la tierra llegó a su oído. Fue un acto tan pequeño y monumental que su comandante lo reprimió con gritos que sonaron a condena. Pero la semilla estaba plantada, escuchar era una debilidad que el imperio no había considerado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La noticia de lo ocurrido se propagó con la velocidad de una canción pegada en la memoria. Planetas satélite, colonias y estaciones recibieron la transmisión pirateada y comenzaron a recordar. No todos respondieron con rebelión, algunos respondieron con lágrimas que nadie había visto antes. En el corazón de la nave, en un pequeño altar improvisado, quedó el juguete de madera del hijo de Elías, ahora envuelto en una tela que las Asteray consideraban sagrada. Fue un monumento sencillo, humano y necesario. Los humanos no rezan. Actúan. La guerra no terminó en la conflagración, la guerra, como siempre, continuó en distintos frentes. Pero algo había cambiado de forma irreversible, la transmisión humana había sembrado dudas en el imperio. En distintos cuarteles, oficiales comenzaron a cuestionar órdenes. En planetas de la periferia, colonos volvieron a cantarle a sus hijos. La memoria, esa herramienta silenciosa que los humanos habían protegido con tanto esmero, demostró ser un arma distinta, no destrucción, sino contagio de identidad. Las Asteray, por su parte, abrieron rutas de intercambio con asentamientos humanos. No eran alianzas totalmente limpias ni exentas de tensión. El imperio aún golpeaba, aún había pérdidas. Hubo más funerales, más campos chamuscados. Pero también hubo plantaciones que brotaron en tierra antes estéril, y niños que aprendieron canciones que un día fueron borradas. La supervivencia humana se sustentó en narraciones que salieron de bocas y de máquinas, de pinturas en muros y de juguetes colocados en altares. En la comunidad humana que emergió alrededor del lugar donde la estación todavía ardía con memoria, una pequeña escuela improvisada comenzó a enseñar nombres que el imperio intentó cancelar. Un maestro tocó un piano reconstruido con piezas de nave y cantó la melodía que Elías había transferido desde la cámara central. Los chicos cerraron los ojos y, por un momento, su planeta natal pareció cercano. En los acordes se mezcló la voz de Olga, la promesa de un padre, el ritmo de la vida cotidiana que se niega a morir. El universo contuvo el aliento. Elías no estuvo presente para ver muchas de esas escenas. Su nombre apareció en tarjetas de memoria distribuidas como reliquias, historias contadas alrededor de fogatas, relatos de un comandante que jugó su vida por una transmisión. Las Asteray erigieron una columna de luz en su honor cerca de la estación, compuesta de resinas y biolumen que brillaban con ritmos de canción humana. Era una estructura que no imponía victoria ni derrota, sino memoria compartida. La herida de los perdidos siguió existiendo. El capitán Ruiz fue llorado mientras se contaban anécdotas en pasillos que olían a aceite y a madera quemada. El hijo de Elías recibió póstumamente un reconocimiento que no devolvía al padre perdido,
pero que encendía la llama de por qué se luchaba, por voces que todavía debían ser escuchadas. La nostalgia no se vanqueó, se convirtió en brújula. Los humanos no rezan. Actúan. En los meses que siguieron, el imperio sufrió pequeñas fracturas internas. Hubo juicios, silencios incómodos en mesones de mando y, en algunos rincones, la apertura de debates sobre la legitimidad de borrar culturas. Nada demasiado inmediato. Nada que devolviera de inmediato a Elías. Pero el movimiento estaba en marcha, historia por historia, recuerdo por recuerdo, la humanidad reclamaba su lugar no como presa, sino como autor de su propia leyenda. La ausencia de Elías fue una presión que empujó a los suyos a crear nuevos rituales de memoria. En cada estación, en cada base, se colocó un pequeño juguete de madera. No eran monumentos militares, eran pedazos de infancia que servían como recordatorios de la razón de la lucha. Un piano reconstruido se convirtió en altar laico, un campo de semillas plantadas cerca de un cráter fue llamado la manzana de Elías. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La promesa que Elías dejó no era la de venganza sino la de memoria persistente. Se tejieron palabras nuevas para nombrar la resistencia, humanidad como verbo, imperio como advertencia, guerra como prueba, oscuridad como terreno donde las historias se sacan brillo y venganza.